Bienvenidos a CTI Online. Soy Holly Batista. Mi esposo y yo somos los pastores principales aquí en CTI y estamos muy felices de que estés con nosotros. CTI está aquí para ayudarte a encontrar y seguir a Jesús. Así que no importa dónde estés o por lo que estés pasando, oramos para que este mensaje tenga algo especial para ti. Te animo a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Yo estoy tan contento que puedo continuar en esta serie llamada El Sonido. Y si usted no ha estado con nosotros, es nuestra tercera semana en esta serie y nació de una palabra profética que nació sobre esta casa, que hay un sonido único viniendo de CTI. Y yo creo que no solamente es una canción o la música, no es solamente una canción, yo no creo que es solamente un domingo, una atmósfera, sino es el Espíritu de Dios. Es un sonido que Dios está usando para marcar este lugar. Y yo quiero que nosotros seamos real, porque escuchamos muchos sonidos. Y cuando yo prendo mis noticias de lunes a viernes, honestamente, yo escucho muchos ruido. Y a lo mejor usted oye ese ruido que se escucha cuando vemos las noticias o vamos en conversaciones en nuestras escuelas. Hay debates que están sucediendo y las personas están enojadas. Hay un sonido de división, de tristeza, de dolor. Todo el mundo está tratando de gritarle contra el otro lado, pero yo creo que hay otro sonido que se está levantando y es el sonido que no viene de política, que no viene de plataformas, sino que viene del pueblo de Dios levantando el nombre de Jesús, y yo creo que estamos haciendo eso esta mañana. Hoy yo quiero hablar específicamente acerca del sonido de su grito. Y nosotros vamos a estar leyendo Josué capítulo 6. Pueden continuar y vamos a leer en un momentito, pero leemos acerca de algo grande que sucedió en el pueblo de Israel, porque ellos están en medio de una batalla con el pueblo de Jericó. Están mirando una muralla que humanamente era imposible de derrumbar. Dios le dio una estrategia que no parecía como otra batalla o otro plan que a lo mejor ellos no podían reconocer. Dios le dijo que marcharan, que esperaran, y ellos obedecieron. Y cuando obedecieron en el momento perfecto, ellos gritaron unánimemente, y este grito no era de enojo, no era humano, sino era un grito de fe. Y en ese sonido, en ese grito, ahí se derrumbaron las murallas. Yo quiero hoy alentarles a través de la escritura que cuando uno avanza es cuando el pueblo de Dios escoge ser obediente y radicar en su obediencia y fe. Y cuando gritamos, adoración que declara su poder, no la de nosotros. Porque yo reconozco que nosotros nos vamos a añadirle en base a lo que está sucediendo en la cultura. Estamos aquí para levantar adoración, para levantar oración, para levantar victoria, que ayuda a los demás a encontrar y seguir a Jesús. Pero antes de celebrar ese momento milagroso de ese grito, yo quiero que nosotros escuchemos qué es lo que Dios le pidió primero. Vamos a estar de pies mientras leemos la palabra de Dios en Josué capítulo 6 del 1 al 11. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por los israelitas. Nadie podía salir ni entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: mira, he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Ustedes, todos los hombres de guerra, marcharán alrededor de la ciudad por 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas de cuerno de carnero. El séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando oigan un toque, todo el ejército lanzará un fuerte grito. Entonces el muro de la ciudad se vendrá abajo y el ejército podrá entrar.
Josué dijo, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor, que 7 sacerdotes lleven las trompetas delante del arca del Señor. Y ordenó al ejército, avancen, rodeen la ciudad y que vanguardia marche delante del Señor. Cuando Josué terminó de hablar con el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas delante del Señor pasaron al frente de las trompetas. El arca del pacto seguía al frente. La vanguardia marchaba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y todo el tiempo sonaban las trompetas. Josué había mandado al ejército, no griten, no levanten una voz, ni digan una sola palabra hasta el día que yo les diga que griten, entonces gritarán. Así que hizo el arca del Señor, diera una vuelta alrededor de la ciudad, luego regresaron al campamento y pasaron allí. Padre, te damos gracias por tu palabra que habla directamente a nuestros corazones. Señor, danos oídos para escuchar, Señor. Oro que tu Espíritu nos hable directamente, Padre, y que nos enseñes, nos demuestre que tú eres un Dios que pelea nuestras batallas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Saben que cuando yo leo esto, a veces yo pienso, wow, qué forma inconvencional de ganar una guerra, especialmente una batalla que ya uno está luchando sin poder tener lo suficiente. Y yo digo eso porque nosotros sabemos un poco de cómo Jericó parecía, pero también es interesante para mí que antes de que los israelitas hubieran lanzado gritos, Dios les dijo que estuvieran en silencio. Y lo que es más grande es que ellos obedecieron. Él dijo, estén en silencio, y ellos estuvieron en silencio. Y a lo mejor es algo porque yo tengo hijos pequeños y en mi casa no hay mucho silencio y no es una opción. Pero el silencio es algo que Él le pidió y ellos escucharon. Y eso es lo que yo quiero hablar como obediencia radical. Y yo quisiera sugerir que con Dios nuestras batallas más grandes no se pelean con lo que uno grita, sino con lo cerca que obedecemos la voz de Dios. Imagínense en esto. En un momento estamos hablando no solamente de ciertas personas, sino 40,000 personas. Y sabemos esto porque en Josué capítulo 4 dice que habían 40,000 guerreros que cruzaron el Jordán y estaban listos para la batalla. Estaban marchando alrededor de las murallas de Jericó. Y como referencia, si a usted le gustan las distancias, es como 2,000 pies. Y a veces que no piensan en pies, es en millas, es como un poquito menos de 1,5 millas. Y a veces pensamos como que en Jericó es masivo, es una ciudad. Y cuando uno piensa en números, es como 15 por 20 minutos de caminar alrededor de esa muralla. A mí me gusta imaginar que ellos se despertaron, comieron desayuno, se prepararon, cargaron el arca y caminaban alrededor una vez en silencio y almorzaron. A lo mejor tuvieron tiempo libre, cantaron alrededor del fuego y se acostaron a dormir. Y el próximo día hacían lo mismo. Y en el papel, uno mirando lo físico, dice, eso no es tanto de estrategia militar. Pero cuando uno está mirando a Jericó, después, usted puede mirar después de las recreaciones cómo estas murallas parecían. Era una ciudad fortificada. No era tan grande, pero también estaba en una montaña y ve que las estaban fuertes las murallas. Habían 2 o 3 murallas una detrás del otro que era tan ancha que habían casas o apartamentos que estaban directamente construidos en las murallas. Y por eso vemos que la casa de Rahab estaba en esa parte de la muralla. Y militarmente, si usted está mirando a Jericó, usted a lo mejor entiende la idea de cómo conquistar. Ellos tenían que conquistar y tenían que construir muchas cosas para poder que el enemigo se cansara, para que pudieran conquistar este lugar. Y yo me imagino que mientras ellos están caminando, a lo mejor se sentían con miedo, dándole vuelta, y eran como 3 a 14 pies de altura. Y me hace pensar, ¿cuál es nuestro Jericó esta mañana?
persona. ¿Cuáles son algunas murallas que uno está mirando en nuestra vida y que a veces a lo mejor usted piensa, esto es imposible poder moverla? Y a lo mejor cuando usted está pensando esto, Dios está recordándole a ustedes, como le recordó a Israel, que las formas que las murallas caen no es a través de lo militar, no es a través de la fuerza, sino por la obediencia radical. Y yo quiero mirar el verso 10 nuevamente. Y dice, Josué había mandado, no griten, no levanten la voz, ni digan una sola palabra, hasta el día que yo le diga que griten. Entonces gritarán. Y el arca del Señor fue cargado alrededor de la ciudad, y todos regresaron al campamento y allí pasaron la noche. Parte de ser obediente a lo que Dios dice era el silencio. Y este mandato no fue por accidente, no tenía significado. Todo tiene significado porque Dios estaba haciendo algo formativo en sus personas. Porque en la cultura de los tiempos antiguos, algo de lo que más intimidaba a las personas era cómo gritaba un ejército. Mientras más alto gritaba o más ruido hacía, más miedo daba. Era psicológico el grito. Y en los tiempos modernos, ahora hacemos donde enseñamos la fuerza y pasamos un sonido cuando vemos los aviones pasar. Nos hace enseñar algo que tenemos que tenerle temor y lo usamos. Y estamos en el tiempo del fútbol americano. Este es un ejemplo. Usted sabe que está gritando para que el otro equipo no gane, y es algo que usamos nosotros mismos. Usamos nuestras voces para enseñar que hay algo que deben de tener miedo. Y Dios en este momento le dijo, no van a usar su voz. Su primera arma no va a ser sus palabras, va a ser su obediencia. Y en este silencio fue algo que ellos se entregaron a Dios, programaron su corazón a confiar que la palabra de Dios, no el volumen de su voz, era lo que iba a ganar. ¿Y sabe lo que yo creo? Yo creo que esto es un recordatorio para nosotros, que mientras vivimos en el mundo, vivimos en una cultura donde el volumen es igual al valor. Ve, el que grita más alto en las redes sociales gana. El que pone lo más fuerte, lo más que se ven, tienen toda la atención y todos los me gustas, aunque sea negativo o positivo, en las redes sociales. Pero Dios le está pidiendo a su pueblo que no gane momentos culturales temporales por haciendo más ruido. Él nos está diciendo que ganemos las batallas espirituales a través de la obediencia. Él nos está llamando a ser obediente. Quiero que entiendan que la mentira más grande que nos está diciendo a través de nuestras noticias es que nuestro enemigo es una persona, o nuestro enemigo es un país, o nuestro enemigo es un partido político, o nuestro enemigo es un grupo de personas. Yo quiero recordarnos que eso no es verdad. Si usted cree eso, está comprando a lo que el enemigo quiere que usted crea. Porque si hay un enemigo, ese enemigo quiere tomar control y crédito y nada de la gloria. Él quiere entrar en nuestras vidas, y la escritura nos dice que él quiere matar y destruir y robar. Y eso es lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere dividirnos. Él quiere que nosotros estemos con corazones rotos y echarle las culpas a otro. Ve, tenemos que recordarnos que en estos momentos no es culpar a otra persona, sino es entender que tenemos una necesidad para proclamar a Cristo más por todo tiempo. Radicalmente tenemos que obedecer. Significa que la voz de Dios controla todo. Antes de yo gritar, antes que yo le grite a las murallas de división o las políticas o todo, yo tengo que parar y alinearme con la voz de Dios. Ve, a veces lo más radical que podemos hacer es resistir la reacción. Y créame, es algo difícil que hacer muchas veces. A veces nosotros no tenemos que entrar a discutir uno al otro. No tenemos que pelear en la carne, sino tenemos que esperar y escuchar.
Y tenemos que escuchar la voz de Dios. Y más importante, ellos escucharon la voz de Dios y permitieron que Dios fuera el que los guiara. Y eso es lo que leemos en este pueblo de Israel. En este momento ellos están siguiendo a Dios. Y es la única vez que Dios le pidió que pelearan de esta manera. Si ustedes ven a Éxodo 14:14, dice: el Señor peleará por ustedes. Basta con que se queden quietos. Están mirando al mar rojo. Cuando ven el mar, ven el ejército egipcio sobre ellos. Y Dios le dice en esos momentos que está luchando por él, que deben de permanecer callados. Y Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dice en Juan 10:27, ellas escuchan mi voz y me escuchan a mí y me siguen. Isaías 30:15 dice: porque así dice el Señor, en el arrepentimiento, la calma y el silencio está su salvación. La iglesia, a veces nuestro silencio no es debilidad, es estar entregado a su voz. Y sabemos que la fuerza que tenemos no solamente es porque nosotros hemos manufacturado algo, sino que nos ponemos bajo la autoridad de Dios. Y yo quiero que nosotros notemos esto. El primer sonido que Israel hace en la batalla específicamente de Jericó, no es un grito de victoria, es en el silencio y en la obediencia. Y yo quiero retarle a ustedes que hoy se reten a decir: estoy tan ocupado que quiero que escuchen mi voz, que he dejado de escuchar la voz de Dios. Porque esto es lo que el pasaje nos recuerda, que las palabras en nuestra vida no caen porque gritan más alto, sino porque confiamos en aquel que tiene todo el poder, toda la autoridad. Eso es lo que es la obediencia radical, es escuchar la voz sobre todo el ruido. Y recuérdense que esto no es algo que sucedió la primera vez. Israel tuvo que despertarse el próximo día, despertarse, y otra vez, y otra vez, y otra vez. La obediencia no solamente es radical una vez, sino es algo que se repite diariamente en Israel. Israel tuvo que probar esto después de 6 días largos. Vamos a continuar en Josué 6, 12 al 14. Josué se levantó de madrugada y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas marcharon delante del arca del Señor tocando las trompetas. Los hombres al mando iban delante de ellos y seguían con el arca del Señor. Todo el tiempo las trompetas sonaban. Así dieron una vuelta alrededor el segundo día y lo hicieron por 6 días. Quiero parar aquí porque esto es una parte que a lo mejor no miramos bien. Por 6 días hacen lo mismo, una vez tras otras, y no hay murallas que se están cayendo. Nada sucede, no hay evidencia de progreso. Solamente literalmente son pasos que están marchando, solamente el sonido. No hay nada que sucede. Y yo quiero que sientan exactamente cómo eso se hubiese sentido en ese momento. A lo mejor en el día 2, el pueblo de Jericó, a lo mejor están mirando por las murallas diciendo, y a lo mejor gritándole: miren a estos, wow, qué miedo. A lo mejor riéndose de ellos, porque esto se siente como algo de locura. Y por el día 4, yo me imagino que a lo mejor alguien de esos 40,000 personas en el ejército está hablando con sus amistades o alguien que conocen. A lo mejor decían, a lo mejor: Josué, ¿estás seguro, Josué, que escuchaste bien? A lo mejor ¿estás seguro que lo escribiste de la forma correcta? La realidad es que están mirando esto vez tras vez tras vez y nada cambia. Y las murallas estaban todavía altas en el primer día como estaban en el día 6. Y aquí está lo que necesitamos que ver en este verso, que aquí hay obediencia radical. Y no es algo que tenemos que hacer una vez. Lo que vemos aquí que está repetido la obediencia. O sea que consistentemente la obediencia continúa, y continúa cuando no vemos los resultados en nuestras vidas. El texto dice que Josué se despertó temprano al otro día, y aquí todo el mundo que ha decidido despertarse temprano, un lunes, martes, miércoles, entiende que eso es una batalla. Uno despertarse temprano, la próxima montaña. Y aquí es lo que está grande, que ese detalle no estaba ahí solamente porque estaba ahí. Yo creo que
ellos pusieron esto en este texto porque Josué está despertándose para hacer lo mismo todos los días. Ese detalle es demostrarnos que él tiene disciplina en su fe y en la consistencia, que es un requisito para poder ver a Dios obrar. Y eso es lo que Dios usa para formar al pueblo de Dios, para que una victoria rápido no puede hacer eso. Ve, las murallas de Jericó no cayeron rápidamente, podían haber sido derrumbadas en un momento. Dios lo podía hacer el primer día, pero las personas, el pueblo, necesitaban 6 días de caminar, 6 días de confiar, 6 días de practicar la fe cuando no había nada visible que sucedía. Y a lo mejor usted se siente así en su vida. A lo mejor usted ora, a lo mejor usted obedece, usted sirve en la iglesia y día tras día parece que nada cambia, que la situación es igual, es la misma y todavía está ahí parada. Y vemos en este pasaje que la fe se forma y también recibe fortaleza en ese silencio. Y a lo mejor usted se nota que a lo mejor no estaban caminando alrededor de estas murallas en silencio. Había un sonido que todos los días sonaba y eran las trompetas. Porque el mandato para los sacerdotes eran diferente del mandato para el ejército. Ve, los hombres en el ejército le dieron que no hablaran, pero los sacerdotes tenían que sofar el shofar mientras cargaban el arca del pacto. Y culturalmente eso tiene un significado en la cultura hebrea. Este sonido no solamente es ruido, no era otra forma de adorar, era una declaración de la presencia de Dios y que Él estaba con su pueblo. Por eso es que los sacerdotes estaban al frente del arca, estaban anunciando que Dios mismo estaba entre ellos. Y eso es un recordatorio a nosotros, que aunque esperen, que aunque estén en ese momento que la presencia del Señor está moviéndose en el silencio, aunque no lo vean, aunque no lo sientan, aunque no lo conozcan, yo creo que en su vida Él está moviéndose, en su matrimonio. Si usted está creyendo para su matrimonio, Él se está moviendo. Si usted está en una lucha, en necesidad, Dios, la presencia del Señor va ante usted y Él está con usted. Hebreos capítulo 10, verso 36 habla acerca de cómo se ve tener fortaleza en nuestra fe. Y dice, preservar es lo que necesitan ahora para que continúen a hacer la voluntad de Dios. Entonces reciben todo lo que Él ha prometido. ¿Ve? Estaban en ese momento de paciencia y de perseverancia y haciendo la voluntad de Dios en ese momento. Estaban viendo todo lo que Él había prometido, porque esta marcha alrededor de Jericó no fue tiempo perdido, fue adoración en movimiento, era fe. Y aunque la evidencia no estaba visible, y para nosotros nuestra marcha de 6 días se puede ver diferente. Puede ver que estamos escogiendo orar, aunque no vemos resultados. O puede ser que se siente como que estamos repitiendo. Vengo a la iglesia cuando usted está triste, cuando se siente solo. Puede verse como amar a su familia más. Puede verse como perdonar a otros. Puede parecer como ser fiel en lo pequeño. Porque aunque uno no vea resultados inmediatos, yo conozco y reconozco que mi Biblia dice en Gálatas que no nos debemos de cansar de hacer bien, porque en el momento debido vamos a cosechar lo que nos pertenece si no nos damos por vencido. Mi oración es, Dios, yo quiero cosechar bendiciones aunque no venga rápido. Dios, yo quiero cosechar aunque no es en mi tiempo, aunque no es lo que estaba esperando o inmediato. Yo quiero cosechar tu bendición. Ve, Josué 6 nos demuestra que las murallas no caen el primer día. No se derrumban en el segundo día, pero sí van a caer en el tiempo correcto de Dios. Y la pregunta que le tengo es, ¿usted continuará de caminar hasta que se derrumben las murallas? Vamos a continuar de leer en Josué 15. Dice Josué 6:15, dice, al 7º día se levantaron al despuntar el alba, marcharon de la misma manera
Solamente que ese día dieron 7 vueltas alrededor de ellas. Y la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué ordenó al ejército: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. Vamos al verso 20, un momento. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, el ejército gritó, y al sonido de las trompetas y el grito, se muró. Él se derrumbó el muro. Todos entraron directamente y tomó la ciudad. Este es el momento en esta historia. Los 6 días de que todo se repitió. Los 6 días de silencio, que nada sucede en lo de afuera, y el séptimo día llegó. Ve, los sacerdotes soplaron sus trompetas y todo el pueblo gritó por primera vez. Escuchamos un sonido y ese fue el sonido de su grito, y ese es el grito del avance. Y quiero parar aquí un momento y quiero que entiendan que esto es algo milagroso que el Señor ha prometido. Quiero que entiendan que cuando ellos gritaron, no fue solamente ruido, no fue solamente algo humano para crear valentía. No, era un grito que ellos tenían dentro de ellos por una semana de espera. Esto fue un grito que sucedió con una semana de obediencia, un grito que fue una semana de confiar en Dios, aunque nada sentía o parecía suceder. Cuando llegó el tiempo, ellos no gritaron porque las murallas ya estaban temblando. Ellos estaban gritando porque ellos creían que la palabra de Dios era verdad y que ya iba a suceder, y que estaban gritando en fe, no solamente porque su volumen hacía un cambio, sino porque la victoria que Dios aseguró para ellos ya estaba ahí. Y yo quiero que nosotros veamos que esto no es el final. El final no termina con su grito. Las murallas se derrumban, pero eso no es lo último, eso fue el comienzo. Yo me imagino si algunas personas están tan acostumbradas de caminar, que vieron que las personas de Jericó dijeron: wow, tenemos una batalla, hay algo que tenemos que hacer. Y yo creo que Dios le dio más que solamente un grito. Él le dio un mandato, y vamos a leerlo en el verso 17. Dice: la ciudad entera con todo lo que hay en ella será consagrada al Señor para destrucción. Y el verso 18 dice: pero ustedes guárdense de lo consagrado al Señor, no sea que al tomar de ello atraigan la destrucción sobre el campamento de Israel y le traigan desgracia. Ve, el avance no fue solamente de que las murallas cayeran, sino también fue de lo que iban a hacer luego de que las murallas cayeran. La pregunta aquí es: ¿que vas a entregarle todo lo que el Señor hizo por ti? ¿Lo vas a entregar o vas a mantenerlo? Y yo pienso que ese examen siempre nos sucede a nosotros cuando tenemos un avance, porque cuando Dios nos contesta una oración, cuando abre una puerta, cuando Él sana, cuando Él restaura, ¿qué van a hacer acerca de ellos? Cuando Él hace algo, ¿le vamos a dar adoración o lo vamos a mantener por dentro? Lo celebramos un momento y seguimos con nuestro camino. Israel, el grito de Israel no solamente era sonido, no era como adrenalina, sino era adoración. Fue algo especial. Este grito declaró: esto le pertenece a Dios. Y yo creo que eso es lo que la adoración hace. Nos aguanta el avance en nosotros. La adoración nos recuerda que el viento es de Él, que el poder es de Él, que la gloria le pertenece a Él, porque aquí es la realidad. La realidad es que Israel tomó la victoria en sus propias manos. Lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, que si Israel fuera a la ciudad y lo tomara a sí mismo, hubiera traído destrucción. En nuestro tiempo moderno de vida con Jesús, yo le doy gracias al Señor que cuando hacemos un error no cae fuego de los cielos, pero a la misma vez yo creo que es importante entender que a lo mejor no parece como destrucción, pero parece como distracción.
la bendición. A veces la bendición se convierte en un ídolo. La respuesta se convierte en nuestro enfoque con Cristo. Comenzamos a buscar lo que sale, sino en vez de buscar a Cristo. Y yo quiero recordarle que eso es peligroso, porque no nos permiten poner todo en las manos de Cristo. Y a lo mejor no todo el tiempo parece un Jericó. A lo mejor aquí hay personas que están mirando las paredes y no se ha movido su muralla. A lo mejor hemos orado, hemos ayunado, hemos esperado, hemos sido generosos y el diagnóstico no ha cambiado. La relación no se ha reconciliado. La situación no cambió. Y si no tenemos cuidado, esas expectativas nos distraen a la realidad más grande, a la bendición más grande. Y que cada muralla cae exactamente como nosotros deseamos. La bendición más grande es que hay un Dios grande que vive, que quiere estar con nosotros, que nos ama, que envía su presencia a morar en nosotros, con nosotros. Y la promesa es que esta vida no es el final. Esto no es cuando terminamos. ¿Sabe qué? Es cuando comenzamos. Es donde comenzamos. Es el comienzo de la promesa para nosotros. El avance en este mundo es poderoso. Pero también yo quiero que nos recordemos que la presencia del Señor y su salvación, eso es eterno. Eso es lo único, el regalo más grande que tenemos. Y por eso yo creo que la adoración es tan importante. Porque después que caen las murallas, la adoración clarifica la diferencia. Nos recuerda quién gana. Dios gana. Cuando Él nos avanza en nuestra vida, Dios gana. Él es poderoso. Tiene todo el poder. Él debe de ser glorificado momento tras momento, día tras día. Y cuando nos recordamos de la realidad, ¿qué podemos hacer si no solamente adorar a Dios? ¿Qué podemos hacer sino adorar a Dios? Y lo vemos en el Salmo 115, verso 1. Y lo leemos aquí, que dice: no a nosotros, Dios, no a nosotros, Dios, pero tu nombre sea glorificado por tu amor y tu fidelidad. Ve, cuando las murallas caen, nosotros adoramos. Cuando las murallas no caen, también adoramos, porque la adoración hace algo en nosotros que decimos: no es para mí, sino hacia ti, Señor. A ti es todo el amor, toda la gloria, Señor. Yo puedo compartir tu fidelidad, Señor. No solamente un verso en mi bolsillo. Yo le puedo demostrar a las personas que tú eres fiel, que tú eres bueno. La adoración hace esto. No es nosotros, sino eres tú, Señor. Porque la adoración declara esto al mundo y nos recuerda a nosotros que la victoria le pertenece a Dios. ¿Se recuerda la historia de Pablo y Silas? Cuando estaban cantando en la prisión en Hechos 16, su adoración no era de tratar de escapar, no era una estrategia que tenían, sino era ellos alineándose con Cristo y con Dios. Y estas cadenas, cuando ellos levantaron su voz, Dios movió y tumbó las murallas en la prisión y caminaron hacia afuera. ¿Ve? La adoración lo hace claro, que la victoria es de Dios. Cuando Josué le dijo que gritaran, Dios te ha dado la ciudad, Él no le estaba diciendo que hagan poder de su voz. Ellos le estaban diciendo que declaren que el poder ya estaba ahí, porque fue dado por Dios. Ve, el grito estaba ahí, y estaba alineado con Cristo, con la autoridad de Cristo. Y yo creo que lo mismo es real hoy, que cuando levantamos esta voz de adoración, cuando levantamos unánimemente esta voz, todo está roto, todo lo que nos aguanta la adoración es algo poderoso, porque ¿sabe qué? Más que solamente lo que nos impide, sino que Dios hace algo dentro de nosotros grande. Sí, las cadenas se rompen, pero mis expectativas cambian. Yo necesito que el Señor cambie todo, lo que yo puedo hacerlo todo, o nosotros pensar, yo lo puedo hacer todo. La adoración gana esta batalla que nos mantiene conectados con el que lo gana. Lo vemos en la historia, que las murallas no caen por nuestra propia fuerza, caen porque estamos alineados con Dios. No solamente caen las murallas porque gritamos
más que el mundo, sino es algo bello cuando nos alineamos y nos unimos como el pueblo de Dios y estamos unánimemente levantando un grito de adoración en nuestras vidas. Y yo creo que es uno de estos momentos en la iglesia. Muchos de ustedes vinieron y tienen murallas en su propia vida. Murallas de temor, murallas de división, murallas de tristeza. Algunos de ustedes a lo mejor están mirando lo que está sucediendo en el mundo y entendido, están viniendo con un corazón pesado, con un corazón que su espíritu no se siente triste. Pero Dios nos recuerda que esta batalla no es de nosotros, es de Él. Amén. No es nuestro trabajo de levantar nuestras voces, sino es nuestro trabajo de tratar de arreglar todo. No es nuestro trabajo de gritar, nuestro trabajo es adorar como que la batalla ya ha sido ganada. Gracias por ser parte de la familia de CTI. No olvides suscribirte a nuestro canal. Serás el primero en saber cuando estamos en vivo o compartimos contenido nuevo. Siéntate libre de compartir tus pensamientos en los comentarios sobre cómo este mensaje te ha bendecido o si hay alguna petición que podemos orar por ti. Apreciamos mucho su tiempo y esperamos verlos pronto.